La independencia del Paraguay siempre supone pensar sobre la trascendencia de cada uno de sus individuos que hacen parte de este conglomerado que denominamos el Paraguay. 210 años después, los paraguayos todavía miramos de soslayo la responsabilidad de construir una patria reconciliada con la dignidad y con la posibilidad de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Han pasado 210 años desde que aquellos jóvenes próceres de nuestra independencia decidieron construir algo nuevo denominado Paraguay. En estos 406.752 kilómetros que quedaron después de la guerra genocida de 1870 y con 7 millones de habitantes, los paraguayos muchas veces nos preguntamos aún por qué no hemos podido construir una patria mejor en este espacio territorial que nos toca vivir. Somos muy pocos en un gran territorio escasamente poblado, pero sin embargo tenemos una cantidad enorme de personas viviendo en pobreza y en marginación. Todavía en tiempos de pandemia y posterior a ella las circunstancias podrían ser aún más gravosas, con lo cual la responsabilidad de admirar, de ponderar, de poner en un amplio abanico de proyección a la patria será todavía mucho más urgente para nosotros, los que vivimos en esta parte del país y aquellos compatriotas que viven en el exterior. La patria debe convocar siempre a aquellos que quieran hacerla en tiempos democráticos reconciliada con la dignidad, aquello que realmente hacía parte de nuestra forma natural de ser paraguayo. Durante mucho tiempo esta nación podría vivir con notable austeridad y de modestia, al punto que en el interior existía una expresión que decía Xemboriajú, pero se delicado, que significaría más o menos en la traducción al español, soy pobre pero soy digno. Nosotros somos un pueblo nacido en la austeridad, un pueblo que ha tenido una identidad muy marcada desde el inicio, con esta doble dimensión de nuestra lengua autóctona guaraní en convivencia con la lengua española. Eso nos ha dado un carácter muy especial. Somos el único país en el mundo que habla la lengua de una tribu que ha desaparecido, pero que se mantiene unida en términos de proyección a la forma de comunicarnos y de entendernos, de ese tecó Paraguay que nos hace tan particulares en la dimensión global de la que también somos parte los paraguayos. Debemos entendernos también de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Siempre que estamos ante una circunstancia como la actual, vivimos en lo que se denomina la triple crisis. La crisis de identidad que nos interpela y nos hace preguntar acerca de quiénes somos los paraguayos. La segunda crisis, la de valores, cómo somos. Y la tercera, la crisis de destino, hacia dónde vamos. Eso es un desafío enorme que ahora convivimos en tiempos de pandemia para buscar dilucidar de la mejor forma posible para emerger en un Paraguay absolutamente distinto al que vivíamos en la antigua normalidad. La independencia del Paraguay en el año 2021, 210 años después, tiene que ser una convocatoria a algo completamente diferente a lo que veníamos haciendo. No podemos seguir siendo un país escasamente comprometido con la educación. Si la dictadura invirtió 1% del Producto Interno Bruto durante 35 años y nos dejó esta clase dirigente que actualmente nos gobierna, es evidente que la ecuación tiene que ser transformada en una portentosa inversión de calidad educativa que nos permita tener mejor conciencia de nuestra condición de ciudadanos y no de idiotas en el concepto griego de aquel que solamente le importaba lo individual y lo particular. Debemos construir una nueva ciudadanía en el Paraguay a partir de la educación, con una inversión que realmente esté a la altura de lo que nos debemos los paraguayos. En este momento invertimos 3.5 del Producto Interno Bruto del país. Deberíamos estar al 7% como mínimo, según recomienda UNESCO, y de acuerdo a las urgencias que tenemos en un número superior al 9 o al 10% del Producto Interno Bruto. Eso significa que en vez de invertir 1.000 millones de dólares al año, deberíamos estar invirtiendo como mínimo 4.000 millones de dólares durante una década, por lo menos, para sacar de la condición de ignorancia en la que vivimos y la que nos hace generalmente elegir a muy malos gobernantes cuando nos toca la posibilidad de escoger en el voto popular. La pobreza del Paraguay es también un caldo de cultivo para las peores formas de manifestación de la pobre educación.
En el Paraguay, por ejemplo, podemos comprobar en la actualidad de que mucha de la pobreza en la tierra nuestra se debe a que nuestros paraguayos en esa condición no han podido terminar como mínimo 9 años de educación primaria básica. La pobreza tiene las características nuestras solo en la mayoría de los casos un número no mayor de 2 años de educación o de instrucción básica. También vemos eso patentizado en la cantidad de personas que se encuentran privadas de su libertad. Nuestros presos, que son aproximadamente 15.000 de ellos, no han terminado tampoco la educación primaria en la mayoría de los casos. Eso significa que deberíamos independizarnos de la ignorancia para que tengamos quizás menos cantidad de gente pobre y menos cantidad de gente privada de su libertad, lo que significa que por cada año bueno que invertamos en materia de educación, vamos a tener 7 años menos de posibilidades de ser pobre, como dicen algunos estudios. El Paraguay tendría que independizarse de la ignorancia, del analfabetismo, del peixa, de a lo paraguayo. Deberíamos buscar hacer también las cosas, por más mínimas que sean, de la mejor forma posible, esa que realmente nos permita sentirnos orgullosos de la tarea que realizamos, cualquiera sea la dimensión de ese espacio laboral. Deberíamos también volver a rescatar el fruto del trabajo honesto, aquel que se gana no dependiendo de nadie, y que cuando llega el momento de las elecciones tampoco vende su voto a aquel que quiere alcanzar un lugar de representación en el Congreso o en el Ejecutivo. Los paraguayos deberíamos pensar en esta independencia nueva de celebración que nos toca, que es aquello en lo que tendríamos que centrarnos después de esta pandemia. Evidentemente, deberíamos ser un elemento de transformación del proceso educativo de la forma más profunda y eficiente posible. Y la segunda, deberíamos hacer una absoluta revolución en materia de protección sanitaria, de protección a la vida de cada uno de los paraguayos. No podemos seguir mendigando la atención en centros hospitalarios, no podemos vivir de polladas y de actividades benéficas o de solidaridad para hacer aquello que en términos económicos se podría hacer muy bien con los recursos que estamos tributando al Estado administrador que tenemos. El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo, el banco que más dinero presta al Paraguay, afirmó que en nuestra nación se roba anualmente 1.600 millones de dólares cada 365 días. Esa es la misma cantidad que el gobierno actual endeudó al país para enfrentar el coronavirus. Si dejáramos de robar, tendríamos suficiente cantidad para invertir en todo aquello que necesitamos con urgencia, en hacer la revolución sanitaria y para hacer la revolución en materia educativa. El Paraguay reclama y exige en estos momentos augurales en los que se están construyendo nuevos espacios, en esa expresión tan mexicana de parteaguas de la historia, el poder entender qué nos convoca a estos 210 años de independencia. Los paraguayos de adentro y los paraguayos de afuera estamos convocados para correspondernos con esa tarea de valorar el sentido de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Tenemos grandes retos a futuro, el tener una mayor capacidad para poder utilizar nuestra abundante hidroenergía, que nos convierte al país en la nación que tiene la mayor cantidad de hidroenergía per cápita del mundo. Podríamos ser el Silicon Valley a nivel mundial, ya que solo se requiere arena y abundante energía eléctrica para dicho propósito. Pero nos estamos lamentando en el Paraguay el no tener oxígeno en nuestros hospitales porque no podemos hacer en cantidad suficiente e incluso exportar oxígeno que solo requiere aire y energía eléctrica que la tenemos en abundancia. Nos deberíamos fijar también la posibilidad de una completa independencia, de una absoluta soberanía en términos de locomoción, utilizando la energía eléctrica para ese propósito y desligarnos del petróleo, que no producimos y que importamos en su totalidad y que nos significa una gran cantidad de recursos. Toda nuestra movilidad tendría que ser sobre la base de la energía eléctrica producida por Itaipú y Yacenetá. Tenemos que hacer que nuestros autos, nuestros autobuses, nuestros trenes sean movidos a energía eléctrica. Ese tiene que ser el gran momento de la segunda independencia del país. Concluyendo, hay 3 factores que nos convierten en una nación soberana.
Uno, cuando sabemos lo que somos, eso significa educación. Dos, cuando protegemos la vida de cada uno, que significa una revolución sanitaria. Y la tercera, cuando utilizamos la energía eléctrica para poder producir desarrollo y prosperidad entre nosotros. El Paraguay debe ser convocado en sus mejores hijos para la reconstrucción de esta nación después de la pandemia. Continuar haciendo lo mismo es perder soberanía, autonomía y no ser dignos de lo que hicieron nuestros próceres 210 años atrás. El Paraguay requiere acabar con esta deleznable pobreza en la que vive una gran parte de nuestra población y que se convierte en caldo de cultivo para aquellos que aprovechan su ignorancia y su necesidad para, desde el poder, continuar esquilmando los recursos de nuestra patria. El Paraguay independiente, soberano, autónomo, orgulloso, aquel que cree en la fuerza de cada uno de nosotros, tiene que ser el siguiente compromiso de esta patria que nació hace 210 años en aquel grito de independencia en un 14 y un 15 de mayo, pero que tiene que hacerse digna esa nación de sus mejores propósitos. Ser autónomo, ser libre, ser independiente, implica ser responsable y ser comprometido. Saber de lo que estamos hechos, saber que vivimos y venimos de una gran experiencia que nos marcó profundamente, con el 85% de nuestra población completamente aniquilada después de la guerra de genocidio de 1870. Los paraguayos conocemos muy bien la muerte porque de ella venimos. Y en este momento en que la patria y la madre se conjugan en una sola recordación, debemos recuperar para los paraguayos el sentido del compromiso, el valor de la responsabilidad y el propósito de la independencia y de la autonomía. Eso es lo que somos los paraguayos, eso es lo que debemos ser y eso es lo que nos deberíamos proponer cada uno para conquistar de cara hacia un futuro de independencia, de autonomía y de prosperidad. Muchas gracias.